¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Bienvenidos. En esta ocasión tenemos el gusto de saludarlos. Rafael García Villegas. Julio López. Y bueno, yo, Mansi Rodríguez. Somos como los tres amigos. Yo pienso ser Cuarón. Yo pienso ser el Pato Donald. Qué gusto saludarlos y tenemos mucha información esta noche. Julio nos acompaña porque entró a la realidad virtual de González Iñárritu. Sí, justamente este proyecto de realidad virtual que ya estuvo en el Festival de Cannes, ya estuvo en Italia y ahora está en nuestro país. Así es, bueno, Julio dentro de unos momentos nos va a dar los detalles de esto que puede visitarse en el Centro Cultural Tlatelolco, pero además, Rafael, vamos a tener música y vamos a tener literatura, personajes muy importantes, ¿no? El Foro de Música Nueva Manuel Enríquez celebra 39 años de historia y Héctor Abad Faciolince también está estrenando publicación. Bueno, todo esto y más lo vamos a tener aquí en Noticias 22. Comenzamos. Pues así es, ayer se presentó esta exposición realizada por Alejandro González Iñárritu, que se llama Carne y Arena, va a tener un costo de 300 pesos. Los boletos se van a empezar a vender a partir del próximo lunes y yo los invito a conocer un poco más acerca de qué se trata esta cruda experiencia. Carne y Arena, visualmente presente, físicamente invisible. Es la instalación de realidad virtual diseñada por Alejandro González Iñárritu, en la que vierte todos sus conocimientos y preocupaciones sobre la condición humana, algo que no es nuevo y que ha plasmado en cintas como Beautiful. Este proyecto nació hace 4, casi ya 5 años, mucho antes de la realidad que vivimos ahora. Y para mí era un intento de explorar una condición humana, una obra artística que hablara de una realidad humana y una crisis humana a nivel mundial, no solamente geográfica ni nacionalista. Esta es una experiencia física, sensorial e intelectual. El autor aquí logra algo que ya había visualizado en Amores Perros. En su ópera prima, la cámara era una especie de ente voyerista que nos mostraba la realidad. En Carne y Arena, este ente voyerista somos nosotros mismos. La realidad virtual es todo lo que no es el cine. Nuestra realidad es multidimensional y el cine es ese pequeño orificio que los cineastas invitamos al visitante a observar y le damos un pequeño porcentaje de la realidad y después interpretamos todo lo demás. En cambio aquí, y además lo observas de una forma pasiva y no participativa, ese es el cine. La realidad virtual es por el contrario, es la creación de una realidad multidimensional donde a través de tu visor tú eres ese hoyito en tu mente y tú escoges y tú participas activamente a diferencia del cine. En esta experiencia también se nota la mano del cinefotógrafo mexicano Emanuel Lubezki. Como lo hiciera en El Renacido, logra capturar imágenes preciosistas enmarcadas por una tragedia. Migrantes exhaustos, hambrientos y perseguidos que buscan llegar a Estados Unidos cruzando a través del desierto. Nada más para darnos una idea, en los últimos 10 años han muerto 6,000 inmigrantes registrados en la desierto de edición, o sea, 2 veces más que septiembre 11. De este nivel es la tragedia. Carne y Arena es visualmente impactante, tremendamente cruda. La experiencia de inmersión supera los límites imaginables. Durante 6 minutos y 30 segundos te convertirás en un migrante, una experiencia que literalmente te deja los pies helados. Noticias 22, Julio López. A ver, Julio, solo los lunes se van a poder comprar los boletos, dura 6 minutos, cuesta 300 pesos. Platícanos bien cómo va a estar la situación. Sí, digo, 6 minutos 30 segundos dura la experiencia de realidad virtual, pero digamos que toda la instalación tiene una duración de 20 minutos, alrededor de 20 minutos, está dividida en 3 secciones, una que tiene que ver con la parte como física de la experiencia, la otra es evidentemente sensorial y la última es la que invita a la reflexión. Como ya lo decía, son 20 minutos, 300 pesos, parece que es bastante caro, pero yo jamás en estos 10 años
años que he cubierto cine había visto algo parecido siquiera. En México se han hecho algunos intentos de realidad virtual, han salido más o menos bien, pero lo que nos presenta Alejandro González Iñárritu junto con el Chivo Lubezki es impactante. Ahora, hay una cosa importante. Las imágenes que vieron en esta nota no corresponden a la instalación porque... Sí, bueno, se han puesto de acuerdo para que el público conozca lo menos de lo que va a ver, para que así disfrute más esta instalación. Y como ya te lo decía, los boletos se van a vender en línea solo los lunes. Entra una persona a la vez a la instalación, por eso es que va a haber una sobredemanda. En el Centro Cultural Universitario también se van a estar vendiendo boletos físicamente, solo 40 boletos ahí se van a vender. Y digamos que se va a agendar la cita. Vas a tener tu horario, llegas 20 minutos antes y entras a vivir la experiencia. Lo que decía Alejandro González Iñárritu es que ninguna de las personas que entre va a vivir la misma experiencia, porque como ya lo veíamos en la nota, pues tú tendrás la oportunidad de ver lo que más te interese o de espantarte o todo el mundo vivirá una experiencia completamente diferente. Bueno, se superantoja quedarse una vuelta el lunes a primera hora, así como esperando en Big Bang Theory en la entrada de la Comic Con, buscar nuestra reservación para ver esta experiencia inmersiva que ofrece González Iñárritu, pero también ya conocemos, Julio, quienes nos van a representar como cine en el extranjero. Sí, justamente hoy los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dieron a conocer la película que nos va a representar rumbo a los premios Oscar y Goya. Vamos a ver de cuál se trata. Tempestad, de Tatiana Hueso. La película Tempestad de la directora Tatiana Hueso se convirtió en la reina sin corona de la pasada entrega de los premios Ariel. Se esperaba que arrasara, pero al final solo obtuvo 4 reconocimientos, incluido el de Mejor Director, que lo ganaba por primera vez una mujer. Hoy los mismos miembros de la Academia han elegido este documental para representar a nuestro país rumbo a los premios Oscar y Goya. Tempestad le da voz de alguna manera, metafóricamente hablando. Tempestad le da voz a miles de familias que están buscando a sus hijos desaparecidos en este país, y también representa y habla del tiempo difícil que estamos viviendo en México, ¿no? Más de 80 festivales y 30 premios avalan la calidad de este trabajo, pero más allá de eso, Tempestad conecta con el público, un trabajo audiovisual que conmueve y estruja. Han pasado ya varios años de buscar a mi hija y estamos amenazados de muerte. Tempestad es una película que, además de su contenido, es un viaje sensorial para el espectador, a nivel estético, con una bella fotografía, con un sonido envolvente y delicioso que te provoca los sentidos, la imagen igual, ¿no? Narrativamente tiene sus particularidades, muchas apuestas, es una película arriesgada. Entonces siento que es una obra cinematográfica completa que en todos sus niveles lo único que no provoca es indiferencia. Siendo el día... Ahora lo que sigue es comenzar a promocionar la película en Estados Unidos y España para quedar entre las 5 películas finalistas. Todos los muertos. Sí, bueno, ahora viene todo eso. La película se estrena próximamente durante este mes en Nueva York. Ya ha pisado varios festivales en Estados Unidos, ha ganado varios también, pero ahora viene un estreno en salas cinematográficas. ¿Qué le vas a gustar? Otra de las películas inscritas y que se presentaba como fuerte candidata, sobre todo para competir por el Oscar, es La Región Salvaje del director Amad Escalante. Lamentablemente, se quedó en el camino. ¿Regresarías? Noticias 22, Julio López. Bueno, 2 grandes películas, pero híjole, Tempestad, qué película, la verdad. Sí, le hacen justicia después de que la ningunearon un poco en la pasada entrega de los premios Ariel, y le sucede un poco lo mismo a Amad Escalante. Yo creo que históricamente los documentales no han tenido oportunidad como película extranjera rumbo al Oscar. A lo mejor hubiera tenido mucha más chance de quedar en esa short list que le llaman, las 5 últimas finalistas, la película de Amad Escalante, después del recorrido que ha tenido internacionalmente y el background que tiene este director, ¿no? Que ha ganado en muchos festivales y que tiene muchos contactos, ¿no? Porque al final de cuentas se tiene que hacer un gran trabajo de, pues ahí de mercadotecnia, de lobbying, de presentar la película, de llevarla aquí, llevarla allá y Cabildeo. cabildeo.
Así Pero es. esperanzas entonces para La Tempestad, tanto en los Goya como en el Ha Oscar. roto varios paradigmas. El primero es que esta directora ganó el reconocimiento a mejor director en los Arieles, nunca había sucedido, ¿no? También el fotógrafo ya estuvo nominado por la Asociación de Cinefotógrafos de Estados Unidos. Así es. Reconoció en este trabajo una larga discusión porque le daban cinefotografía a una película documental. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene. Ya ha ganado varios reconocimientos en Estados Unidos y además justamente pronto se estrenará en nuestro país, en este país vecino, ¿no? Enhorabuena para La Tempestad, hay que estar muy de cerca. Julio, nos vemos mañana, tienes más sorpresas de cine. Pues sí, viene al estudio Flavio Florencio a hablar de su más reciente película, bueno, es su ópera prima, Made in Bangkok, y además el festival Black Canvas, que ya también llega a finales de septiembre a nuestro país. Y que trae muy buenas películas de diferentes partes del mundo, ¿no? Bueno, Julio, pues un gusto, ya nos dejaste ahí con la ansiedad de poder asistir al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Sí, va a estar difícil, pero vale la pena la espera. Vamos a formarnos desde hoy. Saliendo. Te encargamos, ¿no? Y antes de la pausa, queremos compartirles que el ilustrador Israel Barrón obtuvo la placa de oro de la Bienal de Ilustración de Bratislava 2017. Así es, este es uno de los certámenes más importantes en lo que se refiere a la ilustración de libros para niños y jóvenes. Este es el cuarto reconocimiento que recibe un mexicano. En los años 50, en 50 años que lleva la Bienal, es la cuarta vez que un mexicano se la lleva, y nuestros parabienes, por supuesto, para Israel Barrón, quien se ha dado a la tarea además de rescatar el folclore mexicano y los seres fantásticos que habitan nuestro imaginario. Y con esto, Bueno, vamos a una pausa y al regresar tenemos un poco más sobre música. considerado uno de los archivos históricos más longevos del continente, el Archivo General de la Nación celebra 225 años de custodiar la memoria de nuestro país. El Archivo General de la Nación resguarda actualmente 52 kilómetros lineales de documentos. Se trata de aproximadamente 300 millones de fojas que datan desde el siglo XVI hasta nuestros días. Ubicada en la antigua penitenciaría de la Ciudad de México, conocida popularmente como el Palacio de Lecumberri, esta dependencia cumple 225 años de conservar la memoria histórica del país. En 1792 llegan las ordenanzas para que se cree el primer archivo. Este archivo lo que tenía que hacer era recopilar y resguardar todos los documentos que se producían en el virreinato. Así es como comienza, ya con un orden, donde todos los documentos debían de resguardarse. En 1982 se abre ya la sede del Archivo General de la Nación y bueno, pues ahora tenemos ya un segundo edificio que se acaba de construir en estos últimos años, donde ya los documentos tendrán mejores condiciones aún. Divididos en fondos, como el Fondo de Presidentes o el Fondo de la Inquisición, considerado uno de los más grandes del mundo, el recinto cuenta con más de 550 fondos, secciones y series como papel, microfilmes, negativos fotográficos y objetos, que pueden describir pasajes importantes como la independencia de México. Nos encontramos justo al lado de la reproducción facsimilar del Acta de Independencia, que es finalmente el testimonio de la consumación de todo este hecho histórico, y este documento data de 1821. Por ejemplo, te cuento la historia del Acta de Independencia. El Acta de Independencia se firmaron 2 ejemplares, uno de ellos se incendia y la segunda copia, por llamar así el original, un tiempo desaparece. De hecho, ahora la que tenemos tiene un ex libris de Maximiliano. Sabemos que ese documento salió del país, tiene otro sello que nos permite identificar que este documento también estuvo en España. Entonces, cada documento va teniendo su propio avatar. Me parece que todo el archivo es algo desconocido para muchos y que está aquí. En la Ciudad de México, en la delegación Venustiano Carranza, y que pues los invitamos a que vengan a conocer este sitio. Noticias 22, Karen Rivera.
Bueno, y qué mejor manera de prepararnos para el grito de independencia que recordar a esos personajes ilustres de nuestro pasado nacional. La Academia Mexicana de la Lengua nos invita al homenaje que efectuará mañana con motivo de los 150 años del natalicio de Victoriano Salado Álvarez, a quien José Emilio Pacheco calificaba como el iniciador de la novela mexicana del siglo XX y autor de una de las obras maestras de la novela histórica, Episodios Nacionales Mexicanos. Este homenaje tendrá lugar en la Sala Manuel María Ponce del Palacio de Bellas Artes en punto de las 7 de la noche. Ahí estará el maestro Jaime Labastida, Vicente Querarte, Felipe Garrido y Adolfo Castañón recordando a este ilustre escritor mañana en el Palacio de Bellas Artes. Y todo listo para el Foro de Música Nueva Manuel Enríquez, y también Anacleto Morones regresa o llega por primera vez a los escenarios nacionales. Güeman, vamos contigo. Muchas gracias, Rafael. Así es, estamos aquí a punto de conversar con José Luis Díaz Infante, quien es coordinador de música y ópera de Limba. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Cómo te va, José Julio? José Julio, perdóname. Sí, José Julio, un gusto volver a verte, José Julio. Igualmente, Mansin, gracias. Y está aquí Víctor Rasgado, compositor. Muchas gracias por estar con nosotros, Víctor. Buenas noches, muchas gracias. Y que nos tienes una muy buena noticia. Ahora platicamos de eso. Vamos a arrancar con lo del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez. En otras ocasiones en este mismo espacio hemos podido hablar en cada edición de qué es lo que trae este foro. Primero, nunca sobra la importancia y la vigencia del Foro de Música Nueva Manuel Enríquez. ¿Cuál es la que hoy te significa esta más reciente edición? Claro. Bueno, pues de entrada, el puro hecho de tener 39 ediciones de manera ininterrumpida, presentando al público de México un panorama muy amplio del quehacer de la música contemporánea de concierto, ya es un verdadero logro, ¿no? Y bueno, pues, sí, cada foro tiene tenemos diferentes invitados, diferentes orquestas, invitados internacionales. En esta ocasión tenemos un estreno muy importante, la ópera del maestro Víctor Rasgado, Anacleto Morones, que será estreno en México, ¿no? Ahorita nos platicará. Pero el puro hecho de tener esa continuidad, pues creo que ha sido una labor muy importante a lo largo de todos esos años que ha llevado el foro, y que podemos ya ver los frutos, cómo ha permeado esta música, la música de los compositores vivos sobre todo, en la escena cultural ya más cotidiana, ¿no? O sea, el foro es muy importante y es un detonador y sigue estando, pero también vemos cómo cada vez más hay diferentes festivales y sobre todo, muy importante, la música de compositores vivos se mete cada vez más en la programación regular de orquestas, ensambles, solistas, que eso es al final lo que buscamos como compositores, ¿no? Que suceda, que la música que creamos se escuche, ¿no? En el momento en que estamos vivos. Que también. Algunos años hubo un bache tremendo en torno a eso, el estreno de obras de compositores vivos, ¿no? Claro, y también tiene que ver, bueno, yo creo que erróneamente estaba la idea de que la música contemporánea era de muy difícil escucha, que era para un público especializado, pero la verdad hemos visto que conforme la gente se da la oportunidad de abrir sus oídos, ¿no? De salir de esa zona de confort auditivo, pues encuentra nuevas sensaciones auditivas, unos paradigmas, ¿no? Musicales, y que, bueno, vamos viendo en recientes ediciones del foro cómo cada vez más el público va llenando las salas, ¿no? Ya no solo son los compositores, sus amigos y los estudiantes, como decían, ¿no? No, ya ahorita tenemos un público bastante heterogéneo, bastante diverso, ¿no? Y diferentes generaciones que ya están ávidos de escuchar lo que está pasando con la música. Y que se ha reflejado también en los programas orquestales, claro, que también ya no son tan tradicionales como solían serlo todavía hace unos pocos años. ¿Qué es lo que tienen? Danos un panorama de qué es lo que nos ofrece en esta ocasión el foro. Bueno, tenemos, como ya es tradición, la inauguración corre a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro José Luis Castillo. Esto será el viernes 22 de septiembre, la siguiente semana, a las 8 de la noche, en el Palacio de Bellas Artes. Tenemos un nutrido programa orquestal. Por segundo año en la historia del foro, segundo año consecutivo, participa la UFUNAM, que en esta ocasión estará dirigida por Elin Cham, esta joven directora que vino con la Orquesta Mariinsky, ahora que recientemente estuvo en México. Tenemos también, ya se está haciendo tradición, la participación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y en esta ocasión la dirigirá su director titular, el maestro Scott Yu. Participa la Camerata de Coahuila por primera vez, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, será dirigida por el compositor costarricense Eddie Mora.
Tenemos al ensamble Tropi, que viene de Argentina, y en una colaboración con el Colegio Nacional hará un par de programas, ¿no? Uno en la Ponce, uno en el Colegio Nacional. El ensamble KNM de Berlín, la pianista serbia Tamara Stefanovic, que también es en colaboración con la UNAM. Y bueno, qué decir de todos los ensambles que ya son, diría yo, naturalmente parte del foro, ¿no? Está Onyx, Liminar, el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México, el Cuarteto José White, no quiero dejar de mencionar a ninguno, ¿no? Pero la música vocal con Tumben Page, o sea, y muchos solistas también, bueno, que son los encargados pues de llevar la música de nuestros días al público, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar ahora con Víctor Rasgado, quien vamos a escuchar una obra por primera vez en México, una obra suya, una obra que tardó en estrenarse aquí. Primero cuéntanos un poco qué es lo que ocurrió. Sí, bueno, esta obra se estrenó en 1994, en septiembre 9, hace pues ya 23 años, en Italia, a raíz de un concurso internacional que por primera vez se hizo para ópera de cámara contemporánea, y la ópera pues tuvo la suerte de ser seleccionada para que se estrenara, que ese era el premio del concurso. Y pues una cosa que lo hizo importante fue que el jurado estaba conformado por 5 compositores muy importantes de toda Europa, y el presidente del jurado era Luciano Berio, y parte del premio era que Luca Ronconi, el emblemático director de escena, iba a ser la puesta en escena de la ópera, ¿no? Entonces fue un momento pues muy importante en mi carrera, máxime que la ópera había sido fruto de un apoyo del FONCA, quien por primera vez otorgaba becas a jóvenes creadores. Entonces, así fue como se estrenó la ópera en Italia, tuvo mucha resonancia. Aquí en México se intentó hacer cuando Gerardo Kleinburg y Sergio Vela encabezaban las instituciones de ópera aquí en México, y finalmente la cancelaron, ¿no? No se realizó. Nunca supe bien cuáles fueron las razones, y ahora a raíz de la iniciativa del director de escena, Luis Martín Solís, propuso a Jorge Volpi la realización de esta ópera para este año, en particular porque el libreto es de Juan Rulfo. Jorge Volpi acogió esta idea muy bien, y posteriormente Marcela Díez, como directora del Festival Internacional Cervantino, estuvo muy pendiente y ha logrado resolver muchos problemas en torno a esta producción para que finalmente el público de México pues pueda conocerla, aunque es en una nueva versión. Bueno, esto hermana el trabajo que se hace en el IMBA con el trabajo que se hace en el Festival Internacional Cervantino. Esta ópera, Anacleto Morones, será estrenada en México, primero aquí en la Ciudad de México como parte del Foro de Música Nueva, y después irá al Festival Cervantino, donde, bueno, en Guanajuato hemos escuchado mucha de tu obra allá, Víctor. Cuéntanos un poco sobre la presencia de la ópera en la colaboración. Sí, ya hemos venido en años recientes también colaborando con el programa OM21 del Cervantino, ¿no? Que se ha encargado de encargar, valga la redundancia, ópera contemporánea. Y en esta ocasión en especial la colaboración no podía ser más afortunada en torno al IMBA, ya que está a cargo del ensamble Cepro Music, dirigido por José Luis Castillo, y el elenco son cantantes de Leoba, ambos del IMBA. Entonces, bueno, incluso la presentación del Jiménez Rueda es una extensión del Cervantino también, ¿no? Digamos, esas dos funciones las hemos hecho en colaboración total con Cervantino y el Foro de Música Nueva. Entonces, bueno, y algo interesante es que el Jiménez Rueda, de hecho, acabamos de habilitar el foso, tiene un foso ese teatro que estuvo deshabilitado cerca de 20 años. Entonces, específicamente para Anacleto Morones se habilitó y ya va a quedar ahí como otro espacio más para la ópera de cámara. Bueno, eso suena fantástico. Sí. Rápidamente, antes de despedirnos, José Julio, cuéntanos dinos el día de las actividades del Foro Música Nueva Manuel Enríquez. Comienza en Bellas Artes el próximo viernes, el viernes de la otra semana, 22 de septiembre, ¿hasta qué día? Viernes 22 de septiembre hasta el domingo 15, que es la clausura, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes,
en el Conservatorio Nacional de Música. Ya tenemos el programa aquí, lo vengo a presumir, nos acaba de llegar hoy, que siempre estamos sufriendo, ahorita nos llegó con bastante anticipación. Y bueno, pueden checar toda la información en la página del foro, es www.forodemusicanueva.bellasartes.gov.mx. Ahí está en versión digital y obviamente al primer concierto que vayan, ahí pueden tomar uno, ¿no? Para que puedan seguir. Tenemos 35 conciertos. Para palomear todo. Para palomear, para que digan me gustó, no me gustó, ya lo vi, como los álbumes del Mundial, ¿no? Pero no, la verdad es una super oportunidad, vienen ensambles muy buenos. Ahorita, bueno, obviamente no puedo mencionar todo lo que implica, ¿no? Pero obras muy interesantes. Tenemos por ahí un estreno en México de Mario Lavista, tenemos un concierto, una obra en homenaje al 30 aniversario luctuoso de Rodolfo Halfter, tenemos un programa de George Crumb completo, el que será en el Colegio Nacional. Vamos, ahí no quisiera dejar de mencionar para todos nada. los oídos. Y de las más variadas tendencias, ¿no? que confluyen actualmente en la música. Y rápidamente, Víctor, la fecha de tu ópera aquí en la Ciudad de México y allá en Guanajuato. Sí, aquí en la Ciudad de México va a ser el domingo 8 de octubre a las 17 horas. La entrada va a ser libre. Y en Guanajuato va a ser el jueves 12 de octubre en el Teatro Principal. Perfecto. Bueno, ahí está la invitación hecha. Muchísimas gracias, José Julio. Muchísimas gracias, Víctor. Y regresamos contigo, Rafael. Muchas gracias, Román, Sin, Víctor, José, de verdad, muy interesante. Mario Lavista lo mencionan, desde los 39 años que se ha estado llevando a cabo este foro, Mario ha estrenado una obra ahí muy digno también de reconocimiento, la labor del maestro Lavista en el Foro de Música Nueva. Y antes de irnos a la pausa, les recordamos que continúa el acopio de ayuda para los damnificados del sismo en Chiapas y Oaxaca, por los sucesos registrados el pasado jueves. Ahí están viendo si quieren donar económicamente. Bancomer tiene la cuenta 0404040406 y Banorte 066-900-666-7 para que apoyemos a nuestros hermanos de Chiapas y de Oaxaca. Y también les recuerdo que están los centros de acopio en el Museo Nacional de Culturas Populares, aquí en el CENART, aquí en Canal 22, y también pueden hacerlo en la Cineteca Nacional. Es momento de solidarizarnos y ayudar tras esta lamentable tragedia que viven allá en el sur del país. Una pausa y más aquí en Noticias 22. Tenemos aquí Noticias 22 y ahora vamos a compartirles parte de los ecos del Hey Festival, porque, Rafael, amigos, aunque dura unos cuantos días, son muchísimos escritores de una alta calidad que vienen a Guanajuato y bueno, son escritores, a Querétaro, que son escritores que merecen que les tomemos el tiempo especial, ¿no? Indiscutiblemente, como la autora de Estamos hablando de Kevin. No, you might like it. Lionel Shriver no tuvo empacho en destruir de tajo y sin miramientos el mito de que toda maternidad es una maternidad feliz cuando publicó Tenemos que hablar de Kevin en 2003. En esta novela, que ganó el premio Orange en 2005 y que la cineasta Lynn Ramsey llegó a la pantalla grande en 2011, inspirada en hechos como la matanza de Columbine, Shriver narra la peor pesadilla de toda madre: que su hijo, de buenas a primeras, un día llegue con un arma a la escuela y mate indiscriminadamente a compañeros y maestros. So that was really a projection of my fears. I mean, for those of you in the audience that don't know this book, it's about the mother of one of these high school killers, and she discovers once she has the kid that she just doesn't want to be a mother, and worries that her antagonism with her own child has turned him into a monster, that it's all her fault. And the question for the reader is, was it really his mother not loving him? Or was there something a little off about this kid from the very, very beginning? It's really up to the reader to decide whether the narrator, the mother, is at fault. And at the time that I was writing that book, I was also wrestling with whether I would ever have
a child myself. I was in my early 40s. I could still have had a child, if barely, without medical danger. And I was in a relationship at the time, and we were making up our minds. And I'd always been doubtful that I wanted to be a mother, but that was the kind of inclination that I'd never really examined in an adult, serious way. But by the time I finished writing the book, I'd made up my mind. You just said no. I just thought anybody who can write this book doesn't want any kids. Su más reciente novela, Los Mandeville, una familia, 2029-2047, es una distopía futurista en la que Schreiber retrata a los Estados Unidos en una crisis económica devastadora, donde el desabasto, la rapiña y la violencia son la nueva realidad de aquellos que alguna vez creyeron en el sueño americano. A novel set in the very near future. Yeah. And it's about the economic collapse of the U.S. Because the U.S. defaults on its national debt, which is already, in the present, enormous, and in another 12 years is going to be even bigger. So I tried to write this novel in a way that was hyper-realistic, that that the reality in 12 years from now, it's very accessible. It's almost like walking into the next room, which is, of course, the way it feels when you just go through time. There's no sudden shock. It's just like tomorrow, and things change in that insidious way. You know, you said that I'm a big critic of the United States. I think the United States asks for it. All right, it's always promoting itself as the greatest country on earth. Yes. And if you're going to hold yourself up to that kind of a standard, then you're going to get criticized, including by the people who live there, who are constantly told that they are the most fortunate citizens in the world. Lionel Schreiber participó en una mesa sobre literatura y cine en el marco del Hay Festival. Desde Querétaro para Noticias 22, José Manuel Barajas, Ricardo Domínguez, José Meléndez e Irma Gallo, enviados especiales. Bueno, en realidad es una obra verdaderamente conmovedora, se la recomendamos muchísimo. Y otra de las presencias importantes en el Hay Festival, Rafael, amigos, fue Héctor Abad Faciolince, quien, por cierto, formó parte del jurado que otorgó el premio Phil en lenguas romance este año a Emmanuel Carrère. Así que él prácticamente llegó a deliberar este premio el sábado pasado y de ahí se pasó al Hay Festival. Y se ha convertido ya en una de las voces más destacadas de la literatura colombiana contemporánea, gracias a libros como Tratado de Culinaria para Mujeres Tristes o El Olvido de que seremos algún día. Esto es lo que dijo allá en Querétaro. En El olvido que seremos, la novela que lo volvió un autor conocido más allá de las fronteras de su natal Colombia, Héctor Abad Faciolince explora el tema de la memoria como último recurso cuando todo lo demás se ha ido. En conversación con la periodista y escritora Mónica Maristain durante el Hay Festival, le preguntamos acerca de la importancia de la memoria en su obra. Lo primero que dije fue que yo no tenía imaginación. Entonces yo suplo el no tener imaginación, no con memoria, sino con mala memoria. Digamos que la mala memoria es la forma de imaginar que yo tengo. Yo creo recordar muy bien, pero en realidad cuando recuerdo, pues me doy cuenta comparando versiones con personas que vivieron lo mismo, o si hay una foto o una película, viendo después la foto o la película, de que en realidad yo no recuerdo, sino que invento. Uno se lee a Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Casi... Mucho menos, sí. Mucho casi menos. Nada, diría mucho yo, menos, ¿no? Sí. No pasa lo mismo con Gabriel García Márquez o con... Sí. La memoria de todo el mundo es una especie de invento. No hay memorias como la de Funes, el memorioso de Borges. Esa memoria de máquina es tremenda. Entonces, para mí, el papel de, digamos, el
papel creativo de la mala memoria es lo que para mí es una especie de imaginación. Los chinos son rarísimos. La novela Angosta se llama en chino algo así como la pequeña ciudad en el valle hondo y solitario. Y entonces yo no sé realmente qué habrán leído en la China. La memoria en el sentido más político, de no olvidar ciertas cosas, de conservar ciertos recuerdos lo mejor posible para que algo no se repita. Es una frase, pero como las circunstancias nunca se repiten, nunca son exactamente iguales, yo no creo que eso sea tan cierto. Y creo que un exceso de memoria, y ahora está aquí también en el GEI David Reef, que tiene un libro contra la memoria, tiene también algún sentido tratar de olvidar ciertas cosas. Desde Querétaro para Noticias 22, José Manuel Barajas, Ricardo Domínguez e Irma Gallo, enviados especiales. Bueno, y ahora vamos con un miembro de esta polémica lista que fue Bogotá 39. Así es, el costarricense Carlos Fonseca, quien forma parte, ya lo refieres, mi querido Weyman, de esta, pues, yo más que polémica la llamaría arbitraria, digo, por decirlo de lo menos, y él nos abrió las puertas de su museo animal. Carlos Fonseca nació en Costa Rica, pero desde muy pequeño se fue a vivir a Puerto Rico. Una vez adulto, decidió que Londres sería su hogar y desde ahí ha creado la mayor parte de su obra. Invitado al GEI Festival Querétaro 2017, forma parte de la polémica lista Bogotá 39, que reúne a las 39 voces literarias menores de 40 años de edad de Hispanoamérica. Cuando yo tenía 20 años y quería ser escritor pero no había escrito nada, justo recibí una beca para ir a entrevistar jóvenes escritores latinoamericanos a Argentina. Y la pregunta era, ¿cómo encuentro estos escritores? ¿Quiénes son los nuevos escritores? Y justo acababa de salir la lista original de Bogotá 39. A los 20 años entrevisté a muchísimos de los escritores de esa lista. A Pedro Mayral, a Gonzalo Garcés, a Alejandro Zambra, Álvaro Bizama. Y por ende, entonces, cuando fui incluido en la lista de Bogotá 39, la segunda, significó para mí muchísimo porque era precisamente un regreso a ese chico de 20 años que quería ser escritor, pero todavía no había escrito nada. En su más reciente novela, Museo Animal, está presente el permanente interés por la ciencia de Fonseca. Yo a los 15 años pensé que iba a ser matemático. Era como mi gran ilusión. Mis grandes ídolos eran matemáticos y científicos, pero poco a poco me di cuenta que realmente mi pasión no estaba tanto en la matemática, en la verdad, en lo cierto, sino en la forma en que se escribía de alguna manera esa verdad, esos relatos ficcionales que construían verdades. Y de alguna manera sí pasé a la ficción, ¿verdad? Y creo que en Museo Animal aparece eso en relación a las ciencias naturales, al mundo de la naturaleza, al mundo de la, no sé, de la historia natural, pero en relación siempre al mundo del arte, al mundo de la ficción, al mundo de la poesía. Desde Querétaro para Noticias 22, José Manuel Barajas, Ricardo Domínguez e Irma Gallo, enviados. Bueno, para terminar este bloque literario, rápidamente les anunciamos algo que nos ha llegado. La brasileña María Colasati obtiene el 13º Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, que va a recibir el próximo 28 de noviembre en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y precisamente la FIL de Guadalajara reconoce a Juan Casamayor con el homenaje al Mérito Editorial 2017 y por supuesto Noticias 22 estará dando seguimiento puntual de estos reconocimientos. Y ahora nos vamos con arte, algo que ha hecho la agencia N22 sobre un artista japonés que ha cambiado la visión del arte a partir del anime. Vamos a conocerlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cultura de Japón absorbió elementos extranjeros hasta el punto de hacerlos propios. Una de las manifestaciones de esta tendencia es el superflat, o Supa Furato, acuñada por el artista plástico Takashi Murakami a partir de un plano bidimensional. Una forma de expresión en la que conviven la cultura otaku, la kawaii
la crítica y la identidad nacional. Takashi Murakami transformó los fundamentos de la pintura nihonga en una forma de expresión crítica, motivada por la influencia extranjera. Murakami también ha realizado videos musicales, colaboró con Louis Vuitton y dirigió la película Jellyfish Eyes. En sus trabajos suele aparecer Mr. Do, una especie de monstruo del consumismo. Yoshitomo Nara fija su atención en la sencillez y la pulcritud. Ilustraciones en fondos blancos con un solo personaje que mira a un punto en concreto, a veces con una expresión de felicidad y otras tantas de molestia o tristeza. Nara incursiona también en la plástica con esculturas sencillas. Además, es autor del libro ilustrado El perrito que quería tener amigos. Aya Takano es una artista que sale del anonimato tras colaborar en el colectivo Kaikai Kiki, fundado por Murakami. Los seres que habitan sus ilustraciones y pinturas guardan un perfil estético femenino o andrógino, un reflejo del fetichismo japonés hacia los cuerpos delgados en desarrollo. En su mundo onírico, los cuerpos desnudos flotan en ambientes urbanos, naturales o simplemente imposibles. Ojos enormes, bocas diminutas, cuerpos que se mimetizan con el ambiente y paisajes multicolor que exponen la figura de la mujer como objeto, son algunos de los pensamientos fantásticos que Shiho Aoshima trastoca y convierte en pinturas que oscilan entre lo bello y lo grotesco. La artista ha migrado sus mundos al plano digital, dando movimiento y vida a sus creaciones. Y pensar que todo esto fue detonado por el anime, particularmente uno de ellos está Astro Boy, un personaje que fue inventado para que los niños se reconciliaran con la tecnología después del horror de la bomba atómica en Japón. Y toda una rockstar de la animación, Así es. definirlo de alguna manera. Al regresar nos adentramos a la esencia de la adoración de los reyes. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Sí, hablando. Bien, continuamos en Noticias 22. Vamos ahora con los nominados a las lunas del auditorio. Bienvenidos a esta noche de gala y fiesta. A partir de este año queda instituida la entrega de las lunas. Fundadas en 2002, las preseas, las lunas del auditorio, se han convertido en un referente del espectáculo en México. En su 16ª entrega, se han considerado a 120 artistas y agrupaciones. Por primera vez se incluye la categoría de música urbana. Como saben, a lo largo de los años, las lunas del auditorio han ido evolucionando, sobre todo en referencia a los movimientos musicales que ha habido en años anteriores. También dimos a conocer, incluimos la categoría de festivales, también incluimos en años anteriores la categoría de música electrónica. Y esto no es privativo en esta ocasión, se incluye precisamente por la importancia que ha tenido ahora en el movimiento musical a nivel mundial, la música urbana. Entonces son 22 las categorías. En la nueva categoría de música urbana están nominados Cartel de Santa, El Gran Silencio e Inspector, J Balvin, Maluma y Nicky Jam. Una de las categorías más nutridas es Espectáculo Clásico, que tiene a 10 agrupaciones nominadas. Desde 2002 se han entregado 282 preseas y 64 premios especiales. Se integró un padrón de 946 eventos. Esto es muy importante comentarlo. Son 946 eventos, no son 946 funciones. Son 946 eventos, de los cuales registraron más de 1,890 funciones a nivel nacional en 158 recintos a lo largo de la República Mexicana, de más de 1,000 localidades. En este estudio, que fue realizado por Mitofsky, fue de donde salieron los 120 nominados. En la conferencia de prensa donde se anunciaron a los nominados, también se dio a conocer que El Lunario participará en un espectáculo especial, con fecha aún sin confirmar, para recaudar ayuda para los damnificados en Chiapas y el Istmo por el terremoto. Y comentamos la posibilidad de sumarnos, junto con otros 2 escenarios de la Ciudad de México, a presentar artistas de primer nivel, en este caso en El Lunario,
en unos espectáculos de aproximadamente entre 4 y 8 horas, donde la gente que quiera venir, en este caso del lunario, pueden ser hasta 1000 personas al mismo tiempo. Lo único que van a tener que traer va a ser bienes de ayuda a estas poblaciones, en una cantidad, creo que son de por lo menos 3 kilos, y de aquí se enviarían a Oaxaca. Y nos vamos a las artes plásticas, la transición del romanticismo al realismo pictórico en nuestro país. Durante la segunda mitad del siglo XIX no se entendería sin el aporte del texcocano Felipe Santiago Gutiérrez, cuyo legado se exhibe por primera vez en el Museo Nacional de Arte. Felipe Santiago Gutiérrez, el mexicano que introdujo la pintura académica en Bogotá, ahora es objeto de una retrospectiva en el Museo Nacional de Arte. Originario de Texcoco, Santiago estudió en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, donde fue alumno del pintor catalán Pelegrín Clavé. Posteriormente viajó a San Francisco, en Nueva York, donde se destacó como retratista. En 1868 emprendió otro viaje por Roma, Madrid y París. Es en esta ciudad en donde obtiene la medalla de oro de la Exposición Mundial de 1889. Gran parte de la producción de este pintor texcocano se conserva en otros países fuera de México y nunca han venido a reunirse con los acervos de nosotros los mexicanos. En esta ocasión tenemos cerca de 110 piezas alternando procedentes de cerca de 8 colecciones particulares e institucionales. En Europa incursionó en el desnudo, destacando La Cazadora de los Andes. Esta obra causó polémica cuando fue presentada en la exposición anual de la Academia de San Carlos. Sus últimos años los pasó en Colombia y terminó viviendo en México, en donde se dedicó a la pintura natural de temas religiosos, la enseñanza y la crítica periodística, dando a conocer la importancia de algunos pintores de su época, como su discípulo José María Velasco. La muestra, Discurso de la piel, Felipe Santiago Gutiérrez, 1824-1904, además está acompañada por obra de artistas de la época como Camille Corot, Franz Xavier Winterhalter, Pelegrín Clavé y Juan Cordero, entre otros. Tenemos una muestra muy interesante, muy representativa de obra, no solamente de nuestro pintor homenajeado, la primera gran monográfica en torno a Felipe Santiago Gutiérrez, sino también la oportunidad de contrastar sus influencias, el desarrollo de su estilo, justamente con otros pintores contemporáneos a él y que además contribuyeron en mucho a su formación como uno de los grandes pintores del desnudo. Noticias 22, Alberto Aranda. Bien, y ahora vamos a nuestra sección Una Mirada, en donde vamos a observar Los Reyes Magos de Ángel Zárraga. Estamos frente a la obra de Ángel Zárraga, Los Reyes Magos, una obra que se pintó cerca de 1910. La historia de Ángel Zárraga es muy interesante porque él fue un pintor de origen duranguense que llega a la Academia de Artes de San Carlos, aquí en la Ciudad de México, y él consigue una beca para ir a estudiar a Europa. Él llega a París. Entonces, él aprende muchísimo de las vanguardias y todo lo que está sucediendo en este tránsito del siglo XIX al siglo XX, una revolución de las artes, que fue un poco un shock también para él en cuanto llega a París y ve lo que está pasando, tanto que decide irse a algo un poco más académico y se va a la Academia de Bruselas. Ahí empieza a jugar mucho con las composiciones de los cuerpos, las figuras y un poco también la capacidad de otorgar un tipo de sensualidad a estas obras, que era algo que estaba muy en boga y que era una adecuación del simbolismo sobre estas piezas. La obra que tenemos aquí enfrente, la de los Reyes Magos, justamente representa a los 3 Reyes Magos junto con el Niño Dios recién nacido, que aquí también esta composición de los cuerpos es muy interesante y la composición de toda la pintura también, ya que no están los elementos más inmediatos o que conocemos más de la obra de la Epifanía, de los Reyes Magos. No está ni la Virgen María ni José. Están aquí solo los 3 Reyes Magos en una posición bastante sensual. Lo que hace Ángel Zárraga es manifestarnos esa capacidad que tenía para poder mostrar el cuerpo humano en diferentes etapas, ¿no? La niñez, la juventud, la adultez y la vejez.
que era algo que le fascinaba, justamente poder mostrar estas diferencias que se lograban en el cuerpo humano y que él manifiesta súper bien, muy bien en esta pieza, y que además es de origen, bueno, es religioso, él era muy religioso y lo fue toda su vida, entonces por eso los temas religiosos serían de suma importancia para él. Detrás de la obra, ¿no?, donde estamos viendo cómo llegan estos otros personajes de Oriente, que se ve con este punto de fuga, una línea de perspectiva que se empezó a realizar durante el Renacimiento. Vemos también el pesebre, hasta ciertas naturalezas muertas, que fueron otro tipo de género artístico que le gustaba muchísimo a Zárraga. Y muy interesante es ver también los elementos que están en el primer plano de esta obra, ya que vemos estas jícaras, estas vasijas y los tibores, como estas artesanías que se hacían que se hacen todavía en el estado de Michoacán. Entonces podemos ver que mezcla aún estos elementos mexicanos con el tratamiento también de temas religiosos, con un estilo europeo que se deriva del simbolismo, pero que bueno, le dio a Zárraga su propio estilo para distinguir entre la composición de los cuerpos y también otorgar esta gran sensualidad y erotismo a las figuras de los Reyes Magos. Así seguimos celebrando el mes patrio con esta mirada a los grandes artistas de nuestra tierra. Y en un sobrevuelo que atraviesa los mares de la literatura, la poética y hasta la retórica, Marcelo Schuster busca adentrarnos en el estudio de la filosofía, pero vista desde el lado del Océano Atlántico. En su más reciente libro, Coleópteros, el sobrevuelo de la filosofía, Marcelo Schuster nos invita a pensar, a cuestionar lo que está dado como un hecho. Dividido en 3 capítulos, Crepúsculo, Nocturnidad y Aurora, este volumen es un ejercicio en torno a temas que se han abordado desde el pensamiento europeo. Este texto es un primer comienzo, es un comienzo incipiente a empezar a pensar el problema americano, digamos, desde lo filosófico también, no solamente desde lo literario político, sino ante todo desde lo filosófico. O sea, mi formación es más filosófica y muy eurocentrista. Básicamente, cuando uno construye filosofía en las universidades latinoamericanas, uno estudia con la visión, digamos, que es recibida, que es recepcionada de Europa. Publicado por Ediciones Sin Nombre, Coleópteros es un viaje filosófico y poético que a partir de la creación de metáforas y conceptos propone reinventar la contemporaneidad. Comienza por el final, por el crepúsculo, y el crepúsculo va pasando por la dureza, la dificultad de la nocturnidad, llegando entonces o no hasta la aurora. Es un movimiento literario, poético, retórico, que va del crepúsculo a la aurora y donde se inscribe este concepto que yo llamo coleóptero. En parte, los 3 textos que yo tomo en el tópico final, que es Aurora, son textos para mí emblemáticos del pensar la cautividad en América. Los pasos perdidos de Alejo Carpentier, ¿no?, este gran autor cubano, un texto de un argentino, Juan José Saer, El Entenado, y un último texto que quizás es un texto que se ha leído de manera política y yo lo quiero leer, o de manera panfletaria, de manera ideológica, y yo lo quiero leer de manera literario, filosófica, que es el Diario del Che en Bolivia. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, ahí tienen ustedes este guiño para sobrevolar en diferentes velocidades sobre la filosofía. Rafael, pues ya estamos al final de Noticias 22. Rápidamente tenemos pendiente para el día de mañana algo que nos dejó Julio sobre cine, ¿no? Así es, estaremos hablando de Black Canvas, que vale la pena celebrar, visitarlo, y les tendremos todos los detalles. Además, hay sorpresas muy atractivas, no se pierdan mañana en el horario de costumbre, Noticias 22. Woman, muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Nos vemos, que pasen una buena noche y el día de mañana también estaremos por acá.